Hola a todos amigos y amigas, compañeros en este estudio del Evangelio de Lucas. Bienvenidos a otro encuentro en el que intentaremos seguir avanzando. Después de haberle metido el diente al prólogo y de haber descubierto la altura de Lucas en estos 4 versículos, es hora que nos internemos ya en el relato propio de Lucas. Los primeros 2 capítulos del Evangelio de Lucas, capítulo 1, capítulo 2, son de manera paradójica los últimos en escribirse. El relato propio de la tradición sinóptica empieza en lo que Lucas es el capítulo 3, que es el relato de Juan el Bautista bautizando a Jesús. Sin embargo, Lucas escribe 2 capítulos y los pone al principio de su obra. 2 capítulos que son muy conocidos por nosotros, pertenecen a los relatos que nos están muy cerca al corazón, porque tiene que ver con el nacimiento del Señor, con la fiesta de la Navidad. Ciertamente a todos nos gustaría creer que Lucas estuvo allí con una máquina filmadora, recogiendo el anuncio del ángel, recogiendo el relato de la Navidad, recogiendo el relato de la aparición de los pastores. Todos estos relatos recogidos por Lucas, más que contarnos una historia cronológica de lo que ocurrió realmente en el momento del nacimiento de Jesús, están intentando presentarnos de quién se trata el personaje de la obra, y casi que es un resumen mismo de todo el Evangelio contado en relatos que normalmente se conocen como relatos de infancia o los evangelios de infancia. Seguramente todos, a través de las distintas Navidades, hemos meditado en la belleza de los relatos que Lucas compone en el momento del nacimiento de Jesús. Nuestro estudio volverá sobre esa belleza que es literaria, pero que también es teológica. Hay dentro de esos relatos una belleza que anuncia todo lo que vendrá después en el Evangelio. Yo los invito para que echemos una mirada general a estos 2 capítulos y miremos qué es lo que nos vamos a encontrar en esta gran introducción teológica al Evangelio de Lucas. Los capítulos 1 y 2 de Lucas, que contienen nuestros entrañables relatos de Navidad, aunque en la historia son los primeros que nos encontramos, en realidad son los últimos en escribirse. Pertenecen a la última etapa de la tradición sinóptica. En el Antiguo Testamento nos encontramos ya con relatos sobre el nacimiento, a veces milagroso, de muchos héroes del pueblo de Israel. El nacimiento milagroso de Isaac, Sansón o Samuel, nacidos de mujeres estériles, y los 2 primeros anunciados por ángeles, o el famoso milagro del bebé Moisés liberado de las aguas, hacen parte de la tradición judía. El nacimiento de un personaje salvador marca una nueva intervención de Dios. Así que Lucas nos hablará de la gran intervención de Dios en la historia. El giro del tiempo marcado por 2 nacimientos, Juan el Bautista y Jesús. Cuando Lucas toma la pluma, ya hay una tradición de historia sobre el nacimiento de estos 2 héroes. Son historias independientes. Seguramente no tenían nada que ver la una con la otra. Lucas retoma las historias que encuentra y las escribe una vez más con su forma particular y las entrelaza, hace una trenza como si fueran una sola, convirtiendo a los 2 héroes en familiares, primos, según la tradición que nace de allí, y poniendo sus historias en paralelo, como un díptico. Ya saben, esos cuadros que tienen 2 tablas y algunas veces con dibujos idénticos o simétricos en cada una de las 2 partes. Durante los primeros años del cristianismo, hubo una disputa entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. Esta discrepancia la encontramos también en el Evangelio de Juan. Lucas, un eficaz reconciliador de historias, como lo demostrará la forma en que concilia a Pedro y Pablo en el libro de los Hechos. Nos presenta las historias del nacimiento de Jesús y de Juan como una historia armónica,
La simetría de las historias la debemos a la genialidad de Lucas, que transforma lo que recibe y nos presenta un fantástico díptico que romperá él mismo, desequilibrando todo el peso a favor de Jesús. La bisagra que une estos dos cuadros será la relación Isabel-María y el relato de la visitación. Cuando hablamos de simetría o de díptico, nos referimos a esto. El nacimiento de ambos personajes es anunciado por el ángel Gabriel, el ángel que anuncia el fin de los tiempos según la apocalíptica judía. Ambos nacimientos parecen imposibles. El primero por ser hijo de una pareja anciana, del que la mujer es estéril, y el segundo por tratarse de una virgen. Los relatos son simétricos, sin embargo, cuando los analizaremos descubriremos diferencias que hacen la anunciación a María más pesante en la balanza, por decirlo así, que la anunciación a Zacarías. Se nos narra ambos nacimientos y en ambos hay una reacción que redunda en alabanza a Dios. Una vez más, la fuerza del díptico se pone sobre Jesús, pues quienes alaban a Dios por su nacimiento, además de los pastores de Belén, es toda una legión del ejército celestial. Ambos niños son recibidos con admiración, bien por los vecinos del pueblo donde viven Zacarías e Isabel en las montañas de Judea, cuando los circuncidan, o por los viejos Simeón y Ana, cuando Jesús es presentado en el templo. Ambas son fiestas importantes en la fe de Israel. Esas tradiciones, que no tenían nada que ver una con la otra en principio, como dije antes, se unen en el relato de la visitación. El ángel llama a Isabel pariente de María, y María corre a su encuentro. Los dos universos, el del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento, se encuentran en este abrazo. La profecía representada por Juan acoge la inmensa novedad del Señor en el seno de su madre. La simetría clara hasta ahora se rompe con un relato final, la presencia de Jesús en el templo. De los dos niños, solo Jesús podrá llamar con derecho Padre a Dios. Hasta aquí las historias se desarrollan con tranquilidad y belleza literaria, pero Lucas quiere hacer algo más que poner historias bellas al principio de su evangelio. Se trata de una irrupción importantísima de Dios en la historia de los hombres y tiene que ser explicada. Por eso, recurre a 3 himnos que pone en los momentos justos según su capacidad de escribir bien. Un himno en el momento de la unión de los relatos, que todos conocemos como Magnificat, por la primera palabra de su traducción en latín. Glorifica, exalta mi alma la grandeza del Señor. Está puesto en labios de María. Los otros 2 himnos los pone en boca de 2 viejos, ambos relacionados con el templo, en el momento de recibir a los niños. El Benedictus en boca de Zacarías, cuando se recibe a Juan, y el Nunc Dimittis en boca de Simeón, cuando recibe en brazos a Jesús. Estos himnos están puestos ahí solo porque en verdad los pronunciaron en esos momentos, o más bien fueron puestos con intención por Lucas en boca de esos 3 personajes. Hay que ver que los 3 están conectados entre sí, no solo por su vocabulario, sino también por su estilo y contenido. Delatan que Lucas los ha modificado. Lo que después de muchos años los estudiosos han concluido es que Lucas ha tomado estos himnos de comunidades cristianas anteriores a él y los ha transformado metiéndolos en el relato con el objetivo de explicar el sentido de los acontecimientos. Los himnos tienen una función hermenéutica, le ayudan al lector a comprender lo que en realidad está pasando. Antes de Lucas y hasta nuestros días, estos himnos son recitados por cristianos todos los días en la liturgia. Cuando veamos cada uno de los himnos nos preocuparemos por la pregunta sobre su origen, de dónde lo saca y qué es lo que explican. Bueno, no solamente del origen de los himnos, sino de todas las historias de esos 2 capítulos.
La tradición lo ha explicado imaginando que Lucas escuchó todo del autor del cuarto evangelio, que a propósito no parece tener idea de nada de esto, o que lo escuchó directamente de María, que le contaba sus recuerdos. Esas historias son evidentemente de carácter novelesco. Nos preocuparemos en su debido momento por preguntarnos de dónde las ha tomado Lucas. Iniciemos pues el primero de los relatos, el anuncio del ángel Gabriel a Zacarías, que anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Vamos a leer el comentario de Bovón. Los que deseen continuar leyendo el comentario de Bovón, pero como les prometí en el último video, les propongo un segundo libro que tiene un profundo estudio del Evangelio hecho por una mujer que se llama Isabel Gómez Acebo, que prescinde de muchas cosas que complican la vida de nuestro comentario. Quienes sientan que la lectura de Bovón tiene momentos en los que se vuelve pesado o no se comprende del todo bien, los invito a que descarguen el libro de Isabel Gómez Acebo, que es un comentario, una lectura, una guía a la lectura del Evangelio de Lucas, y sigamos este estudio desde la mano de ella, de tal manera que algunos de nosotros irán leyendo a François Bovon y algunos otros irán leyendo a Isabel Gómez Acebo, todos al mismo tiempo, de tal manera que podamos complementar esto si así lo queremos. Tenemos pues lo siguiente, del libro de Bovon, la propuesta es las páginas 76 a 94. Y para los que deseen cambiar de libro y darle una oportunidad a la profesora Isabel Gómez Acebo, las páginas 28 a 35 presentan la misma explicación de una manera más sencilla, menos técnica. Cada uno escoge cuál quiere leer y la idea es que en la lectura llamemos la atención primero sobre los elementos del relato. Estamos en una narración y los elementos deberían quedar muy claros. Una introducción de los personajes de esta pareja, el encuentro de Dios con su representante en el templo, a través del ángel, el mensaje que da el ángel, un signo que se pide y que en este caso se convierte en castigo, la función del pueblo, la introducción de Isabel y el cumplimiento de las promesas. Y hay 7 preguntas que propongo para la reflexión. La primera es sobre el tiempo. El relato dice que todo esto ocurre en los días del rey Herodes. Lucas no nos va a hablar de la persecución de Herodes de la que hablará Mateo. No tiene nada que ver con los inocentes ni nada que ver con esto. La pregunta es, entonces, si no nos van a hablar de esto, ¿por qué es tan importante la mención de esta idea de en los días del rey Herodes? ¿Por qué es importante? Es una pregunta que nos podríamos hacer. Y a propósito, vale la pena que cada uno recuerde cuándo terminaron los días del rey Herodes, porque así nos ubicamos. Segundo, ¿de qué tipo de familia venían Zacarías e Isabel? ¿Y qué podría significar esto en nuestro relato? Tercero, ¿por qué se dice que la situación de Zacarías e Isabel es paradójica o contradictoria? Cuarto, ¿qué sentido tiene el lugar en el que ocurren estas cosas y el momento específico en el que ocurren? Quinto, ¿de quién es la iniciativa del nacimiento? Sexto, ¿cómo entender la mudez de Zacarías? Y séptimo, ¿cuál será, según el ángel, la misión del niño que nacerá? No es un cuestionario para responder, sino pautas para la reflexión. Si tienen alguna pregunta, estoy disponible a responderlas, como lo he hecho durante esas semanas en que hemos estado estudiando a quienes se han acercado a preguntar. Si desean escribir, son bienvenidos sus escritos porque esto enriquece a todos y además da cuenta de que en realidad estamos estudiando y aprendiendo bien. Yo por ahora me despido y les deseo a todos una feliz semana. Paz y bien.